12:42, puertas abiertas en CV Radio. Estamos con Jaime Fuster y también con Manolo Márquez. Y damos la bienvenida a una escritora valenciana, bueno, que ya ha dado algún paso en el campo de la literatura. Publicó una novela muy interesante titulada Índigo y ahora publica la segunda parte que se llama Cristal. Es además una escritora que ha tenido una evolución muy interesante dentro de la literatura y cómo ha llegado, que ahora, Jaime, vamos a conocer esta historia que es sumamente curiosa. Eva Aguilar, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer. Porque, Eva, tú empezaste, sé que has escrito desde muy joven, pero fue unos relatos tuyos que escribiste en Internet, ¿no? Lo que, digamos, destaparon la caja de Pandora de tu literatura, ¿no? Así es, yo me encontré con una operación de muñeca, yo jugaba tenis, era tenista profesional, de repente, pues bueno, me tuvieron que operar en un verano súper caluroso y demás, y no tenía nada que hacer más que leer y escribir. Y bueno, en aquel tiempo, hace pues ya más de 10 años, me gustaba mucho la saga de Harry Potter. Y bueno, empecé a publicar en internet una historia alternativa en una página que entonces era Potterfix. Y bueno, me encontré con de repente pues muchísimos lectores que me escribían a mi correo personal, al Messenger, que entonces era lo que se utilizaba, ya no existía Facebook y todas estas cosas. Y bueno, poco a poco me convertí en la autora más leída de la página y mi relato fue galardonado, así que bueno. Y ahí, fíjate tú, ¿eh? No hay mal que por bien no venga, dice Dice el refrán español. Pero bueno, ella ya de pequeñita dice que ya las clases de mate le aburrían y entonces escribía. Pero mira, esto me recuerda como a Julio Iglesias, que Julio Iglesias empezó a cantar por una lesión también. Sí, era jugador de fútbol, la lesión le hizo coger la guitarra y mira, la vida sigue igual. Portero del Real Madrid, casi nada, Portero del Real Madrid, ¿no? Y a ti te pasó con el tenis, ¿no? Fíjate. A mí me pasó con el tenis, sí. De hecho, me lo tuve que dejar. Tuviste que dejar el tenis, sí. Pero al mismo tiempo, pues eso, se abrió el camino de la literatura y ya llegará, imagino, un momento que tú dijiste, bueno, esto con la gente me sigue, habrá que convertirlo, ¿no?, en libro. Sí, la gente me lo pedía, lo que pasa es que entonces pues yo tenía 17 añitos, entonces pues bueno, te lo dicen, pero no te lo acabas de creer. Entonces yo seguí escribiendo para mí, siempre lo he hecho. Y bueno, mi marido fue el que se puso un poco pesado detrás de mí y dijo, venga, va, publica. Y bueno, entonces fue cuando me lo tomé un poquito más en serio y decir, venga, pues voy a ver si tengo suerte. Y bueno, pues di con una editorial, con Sargantana, que es una editorial valenciana, que la verdad que estoy súper agradecida, me han tratado fenomenal. Es una editorial de esas que, bueno, como de cuentos de hadas, porque tratan muy bien al autor, de manera muy personalizada, nos cuidan mucho y la verdad es que estoy muy contenta. Uh-huh. Y editaste tu primera novela, que fue Índigo, ¿no? Sí, Índigo fue la primera novela, la primera parte de una trilogía, que es lo que estoy escribiendo, y la edité con ellos y bueno, la segunda parte también, sí. ¿Pero de qué va? De vampiros, va. ¡Anda! Manolo, va de vampiros. O sea, que y es de un aquello secuestro... de tener que estar algo más que vivo, ¿no? No llega a haber vampiros vegetarianos. No. Pero creo que hay no. vampiros honestos y vampiros deshonestos. Bueno, ahora es cuando la gente así. suele decirme como Crepúsculo. Yo les digo, no. Es verdad, es una novela de vampiros, pero está enfocada al público adulto. Es una novela centrada en un síndrome de Estocolmo. Es una chica que, bueno, que lo pasa muy mal en la vida. Ella se encuentra con que con 4 años unas personas entran en su casa, asesinan a toda su familia y a ella la secuestran. Entonces ella tiene que crecer con ese secuestrador, con unos hábitos, unas normas, unas reglas muy claras, pero lleva una vida normal. Ella va al instituto, está a punto de hacer la selectividad, tiene unos amigos. Lo que pasa es que ella sufre esas consecuencias de lo que ha sido convivir con él y con todo lo que le pasa. Luego también se trata trastornos como la fefobia, que es el terror a ser tocado, ya no soporta que nadie la toque. Entonces la historia es una vivencia a través de ella, casi como un diario íntimo, en el que ella se enfrenta a esos miedos, a ese terror, y en conjunción con este vampiro que es el secuestrador, pero que es una persona completamente normal, no es un vampiro con superpoderes, con dones especiales, ni nada de eso. Es una persona que ha sufrido una enfermedad y se trata desde ese punto de vista, un vampiro muy humano, muy bajado
a la Tierra, que bueno, que no es invulnerable, todo lo contrario, tiene sus debilidades, puede morir y bueno, pues es la relación entre ambos. Pero es la vida, ¿no? Estamos rodeados de vampiros, ¿no? Pero la pregunta es, hay gente que nos la chupa pregunta es, a la sangre. ¿tiene alas o no tiene alas? No. Vale. Es que, claro, hay que verlo, porque una cosa es que revolotee y otra cosa es que no. Y que no tiene nada que ver con Vlad el Empalador, que era quien parece No, ser... él realmente es una persona normal, él está, come comida normal, tiene un trabajo, tiene una empresa y la trata, pues bueno, como una relación casi cordial, como compañeros de piso. Lo que pasa es que ella tiene unas normas que cumplir, son unas normas muy claras, muy estrictas y no sabe el motivo. Entonces, poco a poco la historia nos va descubriendo. Ya se encuentra que de repente va a cumplir 18 años y está un poco en esa... le van sucediendo cosas en su vida y se encuentra en que a lo mejor lo que cumplía con 15, con 14 años, con 18... lo empieza a cuestionar, ¿no? Es el cambio de ella, esa evolución, y es donde surge el problema, cuando ya no cumples las reglas. Claro. Pues... Ahora, Eva, ¿tú tenías claro que era una trilogía desde el principio o eso uno lo descubre a medida que va escribiendo? No, lo tenía claro. Ah, sí, pensé el claro. principio, el final y entre medias, sí. Es verdad que me gusta dejar que la historia cobre vida conforme la escribo. Tengo claro el argumento, tengo claro el principio, tengo claro el final y más o menos lo que quiero que pase, pero siempre me dejo que las páginas me vayan atrapando conforme escribo y que la historia vaya tomando forma. Los personajes hay veces que a mí mismo me sorprenden. Te encuentras con personajes con personalidad que actúan según su personalidad en contra de tus previsiones, a lo mejor. Efectivamente, de repente un personaje que yo le había dado un destino muy concreto, pues bueno, me sorprende, Sí, claro. se me ocurre algo. O sea, a este lo voy a matar en un capítulo y ahora va y se me emborracha. Y ahora se va y sí. Por ejemplo, sí, puede ocurrir. Me gusta que estén vivos. Y por ejemplo, entonces todo es creación y nunca hay nada de ti, digamos así. No. Bueno, yo creo que cada escritor cuando hace una novela pone algo de sí mismo en esas palabras. Yo creo que mantenernos al margen completamente es un poco complicado, es difícil. La novela al final, bueno, pues te toca, digamos, un poco el alma y sí que pones, sí que vuelcas en esas palabras algo de ti. No son novelas, las novelas no tienen por qué ser autobiográficas, pero bueno, pues por ejemplo, en mi caso la protagonista juega al tenis. Detallitos así que a lo mejor no tienen importancia, no tienen relevancia, pero bueno, te sientes cómoda al final escribiendo de lo que conoces. Inevitable. Interesante, ¿no? No, es que me parece... porque además he de decirles que los libros no son libritos de estos de una tarde. Todos tienen, 700 páginas, Sí. 700... Sí. Aproximadamente. 700 y pico páginas, o sea que son... historias. Son libros, que son libros. Sí, no, efectivamente, son libros para leer. O sea que te queda otro... Sí, me queda Diamante, que se publica el año que viene. Estoy escribiéndola en estos momentos y bueno, si todo sale bien. ¿Hay una progresión entre índigo, cristal y diamante? Progresión. En las piedras. En las piedras. En las piedras. Índigo, cristal y diamante. Son colores. Bueno, el índigo es un color azul, pero tiene una explicación. La historia es una novela de corte fantástico, pero bueno, también digamos que es como un realismo mágico. Tiene su corte fantástico, pero dentro de una realidad que el lector casi está leyendo situaciones en las que se encuentra cotidianamente, ¿no? Entonces yo me basé en esa poquita historia fantástica que tiene la novela, en el conocimiento, en el concepto de los niños índigo. Los niños índigo son, según las corrientes de las nuevas eras, unos niños evolucionados, los niños del futuro. Son niños que destacan por tener una aura azulada y bueno, son más inteligentes, están mejores adaptados y son un poco insociables porque la sociedad de hoy en día, la actuación, no la entiende. Sí, son un poco especiales, pero bueno, se dicen que son los niños del futuro. Entonces la corriente tiene 3 evoluciones: los índigo, que son los más básicos; cristal, es otra evolución de la misma teoría; y diamante. Por eso el mismo, título de las 3 novelas. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero en duro. Sí, así es. Increíble, ¿no? Y además tenerlo ya todo en la cabeza, porque claro, si ya lo tiene todo, que la historia estaba muy hilada y la tenías muy clara. Sí, bueno, además a mí me gustan mucho las novelas de intriga, entonces es verdad, tienen 700 páginas, pero que el lector no se asuste, pero son 700 páginas de cada novela en la que va a estar atrapado. Claro. Y bueno, luego también me gustan los finales sorprendentes. Sí.
Y bueno, la verdad es que la novela, tanto Índigo como Cristal, tienen unos finales muy increíbles y que hacen que el lector, pues bueno, enseguida quiera adquirir la... Si lo siguiente. enganchas, claro, si lo enganchas pues hasta el final, y en una tarde o en dos. Pero claro, es la historia. Bueno, como ha ido la firma de libros, ¿no? Porque has estado en la feria del libro. Sí, he estado en varias ferias. Estuve en San Jordi, he estado en la Jordi. Feria del Libro de Madrid, he estado en la Feria del Libro de Valencia, bueno, he estado en Requena, en Paterna, en Alfafar. De gira. Sí, esta tarde tengo una librería en Godella y junto con mi marido, y esta tarde presento las 2 novelas allí, por ejemplo. Es un constante. ¿Qué librería es? Es Pinazo. Pinazo. Pinazo en Godella. Está en la calle Pintor Pinazo, enfrente de la Universidad Católica, y esta tarde, pues a partir de las 7, hago una presentación conjunta de las 2 novelas. Y luego, pues también voy a la Feria del Libro de Alicante, que es ahora a principios de julio, si no me falla la memoria, al Festival de Benicàssim también. Bueno, hay tela. Estoy pensando que eso de ser librera y tener tu libro tiene también sus cosas complicadas, ¿no? Porque a veces... Sí, tiene su truco. Bueno, realmente yo no soy la librera, el librero es mi marido. Yo soy la autora y bueno, llevo un poquito el tema pues de marketing o de conocer a otros autores y demás. Yo tengo mi trabajo en una empresa de propiedad industrial intelectual y bueno, en general me dedico a eso. ¿Vale? Luego el tema de la literatura es un hobby que tengo aparte y la librería pues es nuestra pasión, no es un negocio, no es el negocio del siglo, todo el mundo lo sabe, pero es un negocio muy vocacional y muy bonito, que a mí me gusta mucho. Para grandes lectores, sobre todo. Sí, sí. Bueno, pues ahí queda la recomendación. Cristal, esta es la última novela de Eva Aguilar. ¿Se puede leer por separado? ¿No hace falta...? Son novelas autoconclusivas, pero yo recomiendo empezar por el principio, porque si no, cuando hay gente que ha leído Cristal primero, pero claro, le van a faltar pistas que están dadas en Índigo. Entonces, bueno, pues las cosas mejor por su orden, Índigo primero. Bueno, pues ya tienes mucha comunicación, Eva, con tus lectores a través de Internet. Sí, me muevo mucho, soy muy activa en redes sociales. Entonces tengo Facebook tanto por Eva Aguilar como por Saga Índigo, que es como he denominado a esta trilogía. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, y sí que suelo pedir cuando un lector, pues en ferias, cuando tengo la posibilidad de tener un contacto directo con ellos, que me escriban para darme su opinión. Hay que decir que Saga Índigo tiene una página web y ahí pueden también, ver detalles de todo lo que nos está contando. Y pueden contactar también conmigo, que hay, muchas personas también lo hacen pues para preguntarme dudas o para preguntarme si voy a estar en próximos actos y demás. Muy bien, pues toda la suerte, Eva. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Eva Aguilar.